El tiempo pasado hablamos acerca del pecado, vamos a continuar en este momento. Realmente uno se pregunta, ¿será que yo soy pecador? Me parece que yo no tengo tanto pecado. Eso es lo que usted podría pensar. Y yo también había pensado esto. Desde pequeño yo estaba en la iglesia y escuché mucho acerca del pecado, así que sí sentía la culpa de este pecado y si era posible quería pecar menos. Y a pesar de eso, yo pecaba. Así que eso me hacía caer. Entonces yo sentía que yo era menos pecador que mis otros amigos. Yo vivía de una forma ideal en comparación a los demás. Y entonces yo me consideraba, y cuando se me decía pecador, bueno, yo, sí, soy pecador, pero de verdad acercándome al tema. Entonces me decían que yo soy un pecador que no tiene más opción de morir. Soy así de pecador, pero no había eso en mi corazón. Entonces a mí me era dicho que por este pecado mi eternidad estaba en juego. Realmente tenía que pasar mi eternidad en el pecado, me decían. Así que realmente yo me preguntaba, ¿será que yo soy así de pecador, tanto que tengo que ir al infierno eternamente? Entonces era una tarea para mí, porque si me hubieran dicho que simplemente era un pecador, entonces lo entendía, aunque sea grande o pequeño el pecado es pecado. Sin embargo, ¿será que mi pecado es tan grande como para ir al infierno eternamente? No podía yo estar de acuerdo con eso. Entonces no sé cómo sea con su caso, pero conmigo fue así. Así que yo pensaba que conmigo no era así, pero la Biblia me decía que yo era un pecador como para ir al infierno. Así lo definía la Biblia. Entonces una de las dos estaba mal. O yo estaba mal o la Biblia estaba mal. Entonces, bueno, la Biblia no puede estar mal. Entonces, hablando de algunos versículos, no sé cómo se lo llegarán a pensar. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es lo que nos dice. En el Salmo 38, versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. Es lo que dice acá. Así que el autor de los Salmos, David escribió la mayoría de los salmos, ¿verdad? Y él decía, ¿qué tan pecador? Uno se pregunta, ¿será que soy tan pecador? Pero él decía, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Es como una carga pesada. Y aunque no lo hubiese escrito David, el autor de los salmos tendría un cierto nivel de fe, pero él decía que sus iniquidades, sus pecados se agravaban sobre su cabeza. Entonces es diferente a lo que hoy comúnmente se siente. Salmo 40:12 dice, me ha rodeado males sin números y me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Es decir, mi pecado es tan numeroso, es lo que confiesa el 51:3 de los Salmos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, mi pecado siempre está enfrente de mí. En el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es lo que dice aquí. Y ustedes, Isaías 64:6, claro que lo han oído, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que nuestras maldades, nuestros pecados nos llevan como el viento. Una de dos. O será que no somos pecadores, o tenemos muy poco pecado, o el pecado es muy grande y no nos percatamos. Una de dos. Así que la Biblia nos habla de esta segunda, de esta postrera. Así que, así como el tiempo pasado y este tiempo, realmente esto no es algo que puede ser entendido con la cabeza, solamente Dios nos tiene que mostrar esto. Creo que es hasta esta capacidad de la que tenemos que llevar. Y esto es una revelación, como le dice la Biblia, y la Biblia es un libro de revelación, no es algo que podemos saber simplemente leyendo algo, sino que el Espíritu Santo nos tiene que mostrar, y cuando el Padre nos permite saber esto es lo que tenemos que tener, es que el pecado también debe de ser algo que es revelado en nuestra vida. Bueno, ¿eres pecador? Sí, soy pecador. Cualquiera puede decir que es pecador, pero ¿hasta qué punto eres pecador? ¿Hasta qué tan grande es este pecado que hay en tu vida? Es que el Padre nos tiene que mostrar eso. Yo pienso que el Padre nos tiene que mostrar. Y la Biblia nos dice que estamos presos en un pecado tan grande. El pecado es tan grande que está sobre mi cabeza. Había un monje budista muy famoso que decía,
mi pecado es espiritualmente como 10 veces más grande que la montaña Everest. Mi pecado es así de grande, decía. Así como las aguas podrían cubrir una montaña, así es mi pecado, decía este monje budista. Y él es una persona que había vivido mucho mejor que las demás personas. Él se percató de qué tan grande es el pecado. Y pienso que es cierto, nosotros, usted y yo, somos pecadores tan severos, tenemos que entenderlo así. Es que parece que nuestras acciones y lo que hemos hecho no es tan grave, pero el pecado que hay dentro de nosotros es realmente un montón de pecado. Y este pecado es lo que nos lleva al infierno eterno. Así que no se trata de cometer un poco más o menos de pecados. Puede ser que hayamos cometido menos de pecado que los demás, pero el hecho de ser enemigos de Dios, esto que hacemos siendo enemigos de Dios, este pecado fundamental, todos lo tienen. Este pecado es algo que nosotros mismos nunca podemos resolver. Todas nuestras vidas están bajo pecado y todo este pecado nos trae el resultado de lo que es muerte, de lo que es maldición. Por eso es que entendemos que vienen todos los problemas de la vida. Este problema del pecado es algo que nosotros no podemos resolver por nuestra cuenta. Levítico 17:11 dice que la vida en la carne y la sangre está. Solo la sangre resuelve el pecado. Esto es lo que la Biblia promete. Isaías 53, versículo 5, dice, prometiendo al Mesías, dice que este Mesías carga todo nuestro pecado. Él se encarga de todo nuestro pecado. Nuestro Padre pondrá sobre Él, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Este pecado es algo que nosotros no podemos resolver por nuestra cuenta. Es algo tan crítico, es un resultado tremendo al que nos está llevando. Es mucho más ancho, más profundo de lo que nosotros pensamos y no podemos resolver este pecado. Por eso es que nosotros necesitamos absolutamente al Mesías. Por eso es que yo anhelo que Dios dé gracia a los que escuchan esto, que Dios les muestre esto, que el pecado que nosotros tenemos es así de severo, es tan serio. Espero que esta gracia venga sobre ustedes y que el único camino para resolver este pecado es el Cristo. El Padre debe de permitirles saber esto. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo para que esto ocurra.